hace muy relevante discutir este tema precisamente por la coyuntura tan delicada en la que estamos, que priva en el ambiente, no solamente de parte de la administración de CONACYT actual, sino sobre todo de otros colegas que a veces eh, tienen la idea de que los posgrados de las universidades privadas necesariamente están orientados a la ganancia y que nuestros programas o nuestras investigaciones no tienen no solo ningún tipo de incidencia, sino tampoco ningún tipo de impacto de ninguna índole. Gracias al convenio que establecieron las universidades privadas con el CONACYT en 2014, ¿no? Que obligaba, y esto hay que decirlo muchas veces porque creo que no ha quedado suficientemente claro en la comunidad académica en general. Estamos a veces los propios investigadores quizás tan sobrecargados que no conocemos a veces la dinámica del propio CONACYT. Y recordemos que se firmó con el entonces titular de CONACYT un convenio que a cambio de que el Estado mexicano absorbiera el total del estímulo SNI a nosotros los investigadores de las universidades privadas, la universidad se comprometía a poner esa misma cantidad en investigación e infraestructura. ¿Y esto qué significa? Que por una vez el Estado mexicano obliga a las universidades privadas, en este caso la iniciativa privada, a invertir en ciencia pública, no al revés. La crítica era siempre que el Estado mexicano invertía para fines privados y creo que esto podemos leerlo como que fue precisamente la estrategia contraria, debido a que en el CONACYT los proyectos de investigación normalmente se orientan a las ciencias exactas, a la tecnología, la innovación, las ciencias básicas. En 2014 me gané un financiamiento a través de una de estas convocatorias anuales que hace la Ibero para financiar en México uno de los proyectos más importantes que hay en mi campo de estudio, que es Worlds of Journalism, que es una encuesta mundial a periodistas, que en mi caso la aplicamos entre 2013 y 2015. Lo interesante es que tú sabes que los 3 años en los que uno recibe financiamiento prácticamente es hacer tu trabajo de campo y a lo mejor alcanza a salir una o dos publicaciones. Recordemos que las publicaciones llevan su tiempo y todavía después de 3, 4, 5 años, después de ser financiado un proyecto, de que concluyó el financiamiento, sigue la producción académica de ese proyecto y es lo que ha ocurrido en esta ocasión. Te voy a decir lo que puede financiar. Puede financiar parcialmente y con la ayuda de la Universidad de Miami el estudio Worlds of Journalism México, consistente en una encuesta a 377 periodistas del país. Esto en colaboración con la doctora Sally Hughes de la Universidad de Miami. O sea, las dos fuimos las encargadas de hacer esa encuesta en un país en el que no había un ejercicio similar, no existe un censo de periodistas, mucho menos existe un directorio oficial de medios de todo tipo, y que pudiera la encuesta representar regionalmente tanto al sistema de medios como al número de medios que existían por región. Eso me permitió incorporar a varios de los estudiantes de maestría e incluso de licenciatura en ese momento, así como becarios del programa Prensa y Democracia, no solo para el directorio, sino para hacer las encuestas vía Skype y a los periodistas. En ese momento no estaba el Zoom de moda ni el Google Hangouts. Y además hicimos la encuesta en un momento muy delicado de violencia contra periodistas en muchas zonas del país. Este financiamiento 2014-2016 que me otorgó la Ibero me permitió además financiar un estudio que se llama Desempeño de Roles Profesionales, Journalistic Role Performance, que se dirige desde la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile, y en el que participamos 19 países. Y a través de mi persona, la Universidad Iberoamericana, de nueva cuenta, fue la sede nacional de México, porque somos la universidad con los recursos para llevar a cabo tal estudio. En este otro llamado Journalistic Role Performance, lo que se trataba era análisis de contenido de, en nuestro caso, 5 diarios nacionales. Con eso pudimos codificar a través de un instrumento validado científicamente y que además ha sido replicado ya por muchos estudios del campo, 4.480 noticias de 5 diarios nacionales. Pero
lo interesante de este proyecto es que por primera vez medimos el deber ser contra el ser. O sea, sabemos qué es lo que los periodistas ven como su labor o su función, a veces no necesariamente se materializa ya en la práctica y mucho menos en el contenido, por muchas razones atribuibles a la producción de noticias, que desde la sociología podemos explicar como influencias de carácter organizacional, sociopolítico, individual, etcétera. Pero no lo habíamos medido, ni mucho menos comparado. Ambos estudios, tanto la encuesta como el de análisis de contenido, son los primeros en el campo de tomar una visión micro, es decir, desde el contenido, desde el periodista, pero de forma comparada mucho más allá de los países tradicionales, desde donde siempre se hace investigación comparada. O sea, hay investigación comparada, sí, pero entre Estados Unidos y Francia, entre Gran Bretaña y Suecia, o sea, siempre son los países occidentales desde donde se formulan las grandes teorizaciones sobre sistemas de medios y culturas periodísticas que hemos estado estudiando en los últimos años. Es decir, desde el sur global, nuestras realidades son tan complejas que a veces eh, el estudiarlos, pero no solo entre nosotros, sino el establecer un diálogo, nos hace relativizar todo lo que creemos que ya se daba por sentado. Creo que esa ha sido la enorme, enorme aportación del segundo proyecto. El tercero fue una encuesta de estudiantes de periodismo que también se aplicó en algo así como 20 países. En nuestro caso, gracias al financiamiento de la Ibero, pudimos financiar aproximadamente 4,000 encuestas en 15 universidades de México. Todavía esos datos estamos en proceso de publicación. Además, también alcanzó para financiar un estudio sobre fotoperiodistas en México y pudimos ahí sí entrevistas a profundidad con 40 fotoperiodistas. Y bueno, eso nos permitió ser, por ejemplo, en mi caso, conferencista magistral en Noruega. Eso fue maravilloso porque o sea, mi carrera despegó en 5 años, ¿no? Si yo hubiera seguido la trayectoria tradicional de empezar a publicar no solamente mi tesis de doctorado, sino yo sola y teorizar primero, probablemente quizás no tendría la proyección internacional que creo que tiene mi carrera. Creo que la enorme riqueza de este proyecto es que me permitió incorporar a por lo menos una docena de estudiantes de posgrado. Ya vemos cómo estos colegas españoles, a quienes no tengo el gusto de conocer, Francisco Segado, Juan José Prieto y Jesús Díaz Campo, perdón, han hecho a veces este trabajo pues que nadie quiere hacer o que al parecer no reditúa en avance de una disciplina, pero que es muy necesario para trazar estas redes. Aquí vemos que los nodos institucionales entre el 2000 y 2004 eran 125 y fíjense cuánto avanza hasta 2015-2019. ¿Qué significa esto? Que en el mundo los investigadores cada vez estamos colaborando más con nuestros colegas. Esto tiene que ver con las políticas científicas de la Unión Europea. Justamente ya están priorizando temas que sean geográficamente transversales. Bueno, la buena noticia es que en el mundo la tendencia es hacia la colaboración, porque a veces hay un estigma de la múltiple coautoría por prácticas poco éticas de que un estudio a lo mejor con 20 sujetos o 4 entrevistas, la pueden firmar 5 o 6 autores, ¿no? Y hacer una especie de carambola para el SNI y estas cosas. Y si bien esas malas prácticas suceden, el tema es que claramente en el campo de la comunicación, cada vez más las instituciones están colaborando. 2004, pues eran las universidades españolas, pero ya para la 2015-2016, hasta acá abajo ya empieza a aparecer América Latina con la Diego Portales, con la Católica de Valparaíso por el trabajo de Claudia Millado. Y fíjense, por primera vez un país latinoamericano está en los primeros lugares de universidades que más colaboran, que es la Universidad Iberoamericana y México. Somos nosotros el centro neurálgico de colaboración con otros
con otros investigadores. Ojo, estoy hablando de mi campo y además estoy hablando de artículos que se hayan publicado, Web of Science, Clarivate, etcétera, que son, digamos, las que rankean a las revistas de alto cuartil. O sea, la unidad de análisis es aquí las publicaciones que tú tengas con investigadores de otras universidades del mundo. O sea, eso tiene que quedar claro que así se entienda en este artículo. ¿Quiénes son los autores con mayor centralidad de grado y posición que ocupamos en el ranking global? Ahí es donde ya aparecemos en cuarto lugar. O sea, ya no es solo la universidad, sino ya es mi persona como representante de la Universidad Iberoamericana en el cuarto lugar. Y lo interesante es que somos 4 autores en este ranking del último quinquenio con mayor centralidad de grado, es decir, con más colaboraciones o con más diversidad de colaboraciones externas. Somos 4, de los 4 somos 3 mujeres. Mientras que en el quinquenio anterior todavía la universidad española o europeas, aquí británica, rusa, francesa, etcétera, estaban en los primeros lugares de colaboración, pues ahora esos lugares en el campo de la comunicación lo hemos venido a ocupar Claudia Mellado, Homero Gil de Zúñiga, que además está en Viena, Adriana Amado de Argentina y una servidora. Así que este nodo, como ellos le llaman, está constituido por Miami, Ibero, Valparaíso, Universidad de Rey Juan Carlos y Universidad de Málaga. Estos financiamientos de la Dirección de Investigación han dado sus frutos. O sea, no es solo el número de artículos, no se trata solamente de hacer papers con múltiples autores, sino que al menos en mi campo de estudio ya estamos asistiendo a la consolidación de investigación comparativa, en la que cada autor es representante de un país y hizo el arduo trabajo de campo de un país, el levantamiento de datos en cada país, ¿no? Y eso solo ha sido posible con la ayuda tanto de los recursos de la Dirección de Investigación de la Ibero, hoy llamada Dirección de Investigación y Posgrado, como de todos los estudiantes que fueron asistentes de investigación y que ayudaron a este programa. Hemos podido sacar un libro colaborativo del proyecto Journalistic Role Performance que no aparece en este artículo. O sea, estamos, digamos, pudiendo hacer otro tipo de productos también de divulgación que no necesariamente están reflejados, pero que muestra la enorme importancia de que la investigación se pueda financiar para hacer trabajo de campo, no nada más para la recepción de estímulos ni de suplementos al salario, como a veces se consideran las privadas. No podemos hablar por otras privadas, pero por lo menos por la Ibero, creo que ahí están los resultados. Desde mi trinchera y desde mi campo de estudio, estoy demostrando que la colaboración internacional es clave. Al final, los investigadores del sur global tenemos que correr el triple, digamos, para alcanzar a sacar precisamente esos, los proyectos de investigación a la misma velocidad. O sea, encabezar en México un proyecto comparado no es un asunto sencillo. Hay que cumplir con lineamientos, hay que precisamente dejar de lado las individualidades, hay que aprender a trabajar en equipo, hay que pensar en equipo, hay que estar a la altura de la calidad de datos que tenemos que producir, y me parece que eso ha enriquecido muchísimo no solamente a mi departamento, sino a la línea de investigación.